Que vamos a hablar sobre aquellas mamás primerizas en esta sección para todas ustedes y también para los caballeros para que se vayan informando, porque la temática que viene hoy es buenísima y obviamente nos compete a todos y es sobre los efectos que tiene el no tener un parto adecuado. En este caso puede ser un parto vaginal o puede ser por cesárea, y ya vamos a ver más adelante, vamos a tocar unos temitas y unos ciertos tabús que hemos estado aquí hablando junto a las doctoras. Que bueno, vamos a presentarlas. Ella es Angélica Lobo de Alvarenga, ella es pediatra neonatóloga, viene de parte del Centro Pediátrico del Salvador, que por cierto es la primera vez que viene ahora El Salvador, ¿verdad? Sí, bienvenida a El Salvador. Y también, la queremos mucho, ella es ginecóloga, mastosóloga, todóloga, mamá, todóloga. Zulma Argentina Calderón de Cabrera, y viene parte de Clínica Doctora Zulma Calderón. Así que bienvenidas a El Salvador. Este tema es fascinante porque muchos dirán, bueno, pero es normal tener un parto, complicaciones, pero no sabemos cómo puede llegar a afectar en el bebé si no se tiene como los cuidados o la higiene o los márgenes necesarios para tener un parto saludable, por decirlo así. Bienvenidas. Gracias. Cuéntenos, doctora Angélica, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué es tan necesario que los bebés puedan nacer en un ambiente saludable, por decirlo así? Es muy importante porque ellos vienen de un medio estéril, limpio, que se encuentran en una bolsita que es la de líquido amniótico, ¿verdad? Que es limpio y está recibiendo todo de parte de su mamá. Entonces, al momento de venir al mundo, ¿verdad? Debe ser en las condiciones óptimas, aseadas, estar preparado. De hecho, se prepara el equipo cuando uno tiene previa notificación, prepara dónde van a nacer, con qué lo va a secar, qué medicamentos va a utilizar. Entonces, todo esto es muy importante para evitar complicaciones en el recién nacido, tales como infecciones, hemorragias, y poderlo evaluar adecuadamente en el momento de nacer para evitar alguna complicación inmediata que podría desencadenar hasta la muerte. ¿Cuáles son, por ejemplo, los errores más comunes que ustedes en su práctica profesional observan que a veces cometen las mamás y que pueden afectar o provocar una complicación dentro del parto? Y bueno, recordarles también a todos que estamos haciendo transmisión en vivo a través de la fanpage de El Salvador y que pueden también hacer sus consultas con nuestras expertas en el tema. Adelante. Sí, claro, en los partos, pues todos sabemos que un parto vaginal, como estábamos hablando con Gigi, los partos normales o vaginales, como le llamamos, ese parto tiene que ser lo más limpio posible. A veces las cuestiones ya del tiempo, hay pacientes que los partos son muy rápidos y la paciente tiene que saber durante todo su control prenatal que un dolor intenso, que no se quite, que sea cada vez más largo, que le dure más, eso es un trabajo de parto. Entonces, en el caso ya directamente del parto, nosotros tenemos que ayudarnos con la paciente en lo que nos dice. Obviamente, si la paciente no nos menciona desde cuándo tiene dolores, a veces cuando son primer bebé, el dolor puede durar unos 2 o 3 días, pero es un dolor leve, no es un trabajo de parto realmente. Y en el caso de las pacientes que ya han tenido 2 o 3 bebés, es más rápido. Entonces, a veces como la pregunta, ¿cuáles son las cosas que suceden y que la mamá o el ginecólogo tiene que estar alerta? Es al dolor, a los movimientos del bebé, que se le mueva adecuadamente. ¿Es bueno llevar un registro de todo esto? Que uno vaya anotando a qué horas me dolió, cuánto duró, sí, todo eso. Eso es lo que más nosotros le recomendamos. Anote, vea su reloj, cuente el tiempo, cuántos segundos le ha durado, si son más fuertes, si se le quitan cuando se acuesta, si el dolor es cada vez más fuerte, cada vez más intenso, entonces podemos estar hablando de un trabajo de parto. Pero el parto no es tan rápido, no es una cosa de un momento a otro. Hay partos que sí se llaman intempestivos, que pueden ser en menos de 3 horas, ya eso está descrito, es un parto sumamente rápido que tiene sus complicaciones en la mamá. Pero en el caso de los partos que duran de 10 a 12 horas, se va dilatando 1 centímetro por hora y la paciente nos está dando tiempo para preparar todo. Se evalúa cada 2 horas cuando están hospitalizadas. Si la paciente pasa en la casa y ha pasado, no puede llegar al hospital, tiene algún inconveniente o está en la sala de espera, por ejemplo, entonces la paciente tiene que estar consciente de que la forma más adecuada de tener un parto no es ni sentada ni parada, tiene que ser o acostada en una posición semisentada, es como se atienden los partos normalmente, bueno, a nivel nacional, en el área privada igual, pero la posición tiene que ser lo más cómoda para la paciente porque es a través de la gravedad que ejerce todos los pasos que vimos en la cápsula
Y es cierto, lo primero que sale es la cabecita, pero la cabecita del bebé es la parte más grande que tiene el cuerpo. Entonces la paciente tiene que estar preparada para esto y el resto del cuerpo es más delgadito. Exacto. Ya es neutro, como Escuché en la nota que decía que a veces sucede que se le atascan los hombros al niño. Sí. Entonces, ¿qué se hace? Uno no sabe, ¿verdad? Me imagino, ni se da cuenta. Sí, de hecho la parte más grande es la cabeza y la parte que tiene que, digamos, modelar el cuerpo del bebito, y es donde nosotros como obstetras ayudamos en el parto, es darle la rotación que debe de tener el hombro, porque el bebito viene con la cabeza hacia abajo viendo hacia la parte de atrás de la mami, entonces viene hacia abajo y al entrar al canal luego tiene que girar los hombros, entonces el bebito gira y saca el hombro anterior y luego el posterior. Cuando el bebito se queda trabado de los hombros, eso se llama distocia de hombro. Entonces hay maniobras específicas, que para eso es el entrenamiento en obstetricia, que tenemos que hacer maniobras específicas para sacar el hombro. Obviamente es de las peores complicaciones, es algo que uno no quisiera que sucediera, pero a veces han habido oportunidades que hay que dislocar el hombro, fracturar clavícula. Hay diferentes técnicas, es un montón de técnicas, pero lo ideal es prever que si ese bebito no cabe, si es muy grande, en base a las ultrasonografías, el peso que ha venido llevando, y el bebé es muy grande para el canal del parto, la vagina de la paciente o la pelvis de la paciente, pues entonces preveemos, y es un niño grande que no va a pasar por abajo. Se recomienda mejor el parto cesárea, sí. Y bueno, y es que también eso es muy importante que lo mencionemos, porque muchas personas dirán, bueno, pero es que, y quiero que aquí hablemos con sinceridad, con completamente sinceridad, porque hay algo que sí puede llegar a afectar a muchas mujeres, y es que cuando tienen sus partos de manera vaginal, o sea, por parto o por cesárea, también en sí el día del parto no haya sido como el más adecuado, tiene sus efectos, tanto como mujer como el bebé. ¿Cuáles son estos puntualmente, si los podemos mencionar? El hecho del parto, digamos, el día que esperamos que el bebito nazca, nosotros necesitamos tener una fecha probable de parto. Como en todas las embarazadas, el primer control prenatal que hacemos, le decimos cuándo esperamos que nazca su bebé, y tenemos que tener las condiciones adecuadas. Por ejemplo, la alimentación, muchas veces eso es algo que para nosotros no tiene nada que ver. La paciente puede haber comido lo que ella siempre ha querido, pero la higiene y todo eso lo hace incluso cuando ya llega al hospital. O sea, porque el hecho de estar preparada para el parto son todas las condiciones. ¿Qué tiene que ser? Que inicie trabajo de parto y la paciente se va al hospital, porque tenemos muchas pacientes que a veces inician trabajo de parto, pero todavía no han dilatado. Pero me duele, doctora, y sí, duele, y las contracciones inician de a poquito, pero al hacer los exámenes se hace un monitoreo y todo lo que hay en el hospital. Me acordaba que iba a tener contracciones. Exacto, las contracciones son dolorosas, entonces eso ya es algo que la paciente debe de llevarlo en la mente. ¿Hay manera de describir o de preparar a una mujer que nunca ha sentido una contracción? O usted dice, no, esto es. O hay forma de que uno dice, y es que no sabía que era una contracción. Es un dolor de vientre son contracciones a la potencia máxima. Es como un dolor de vientre cuando la paciente está con una menstruación. Hay pacientes que tienen menstruación sin dolor, ¿verdad? Pero cuando hay una contracción uterina, lo que se aprieta es el útero para lograr sacar al bebito y se va dilatando el cervix. Entonces es como un dolor de regla, pero como dice Lili, sumamente más intenso, y lo que hace es que la paciente ya no le duele 5 segundos, sino que al siguiente le duelen 10 o 15. Entonces va progresando en el tiempo y en la duración. Y eso que tengo el umbral del dolor alto. Depende mucho del umbral de la paciente, eso es definitivo. Si la paciente nunca le ha dolido nada. Gracias a Dios. ¿Y los efectos negativos en los bebés según el parto? Bueno, lo importante, lo ideal sería cabal, ¿verdad? Tener la fecha probable de parto y entonces alistar la maletita del bebé. O sea, yo voy a ir con la idea que voy a traer a mi niño, tengo que llevar ropa, pañales, su cremita, ¿verdad? Y tener lista una maleta en la que nos vamos al hospital y yo ya llevo todo para mi bebé. Que es importante saber la comunicación con su gineco-obstetra, su comunicación con el pediatra neonatólogo, que es el encargado de recibir al bebé. Y ¿qué pasa si no se da en las condiciones adecuadas? Usted llega y recibe un niño en malas condiciones, lo más importante es, primero, como decíamos, el aseo, ¿verdad? Va a exponerse a un medio externo que no son las condiciones adecuadas, sucio, y que va a conllevar a que ese niño ya no se pueda ir inmediatamente con su mamá a la casa al momento ideal, sino que hay que hacer exámenes, poner antibióticos y someterlo a una serie de pruebas.
que si naciera en un medio ideal, se pone en una cunita que se llama térmica, se seca porque es muy importante secar al bebé porque ellos no tienen la capacidad de guardar calor, entonces si están húmedos se puede enfriar y eso enfriamiento les puede provocar la muerte a un recién nacido, sea de término o peor si es prematuro. Entonces es bien importante secar al bebé. El cordón umbilical, cortarlo, saber de que esa es la comunicación que ha tenido con su mamá, hay sangre ahí, hay líquidos involucrados, que no puede dejarse el cordón a que esté 1 hora ahí, sino que debe tener su tiempo de 1 a 3 minutos, es lo recomendable para poder cortar el cordón umbilical con una tijera estéril, amarrarlo, porque igual no se puede dejar suelto, porque puede el ombligo, porque puede haber sangrado, ¿verdad? Sangrados importantes, entonces sí es, no es como querer alarmar a la población o a las madres primerizas, sino que son cosas que debemos prevenir. Doctora, si en este caso, bueno, vimos el video de Chalatenango, Tierra Bendecida. Sí, bueno, que hoy lamentablemente nos bendecida. sorprendió mucho, lo comentábamos, pues lamentablemente pues fue noticia por algo que no fue positivo, ver a esta mamá que estaba prácticamente en la acera parada, 2 personas le estaban ayudando, ustedes decían, bueno, hablando del tema de la esterilidad, la limpieza, cómo garantizar ese beneficio, ¿verdad? ¿Qué cosas le pudieron haber pasado a la criatura? Se cae, se golpea la cabeza. Preocupa muchísimo saber eso también. Y por ejemplo, todo parto que no se da en un hospital se llama parto extrahospitalario o extramural, dicen en otros países, ¿verdad? ¿Qué son las complicaciones? Por ejemplo, cuando, aparte de lo que ya mencioné, de secarlo y brindarle los cuidados, su cordón umbilical, ponerle alcohol, las secreciones, que ellos vienen con secreciones, recordemos que están en una bolsita con agua, esas secreciones hay que quitarlas para que él pueda respirar adecuadamente, secarlo, como dije, aplicarle una pomadita en el ojo para evitar que desarrolle una conjuntivitis, ¿verdad? Que se le pone en el momento de nacer, o sea, cuando estamos dando los cuidados, va parte de ello. Y la aplicación, es muy importante, la aplicación de la vitamina K. ¿Qué hace? Se ponemos una inyección chiquitita en la piernita al momento de nacer para evitar una hemorragia en el niño. ¿Por qué? Porque él no tiene los niveles adecuados de vitamina K, que es un factor importante de la coagulación. Entonces algo que pareciera sencillo, pero que si no se lleva a cabo puede desencadenarse en algo fatal. Y hay algo que, bueno, es interesante, al ver el video todos pensamos que es una lástima realmente, pero nunca lo había visto del otro lado, lo estábamos comentando atrás de cámara, de que también la madre tenía que haber estado en posición acostada, o sea, por esa sobrevivencia, ¿verdad? Que estábamos hablando, porque la manera más adecuada es acostada, no estar parada, que el niño se desliza, porque las doctoras decían, si uno cuando agarra a un niño, un bebé, hasta lo abraza porque están muy lisos. Exacto. En el caso pues de esto que pasó con la señora, para nosotros pues sentimos que nadie llegó a tiempo, ¿verdad? Realmente un poco lamentable. Y lo que mencionábamos es que por instinto de sobrevivencia, la paciente en ese caso, con personas que la rodeaban, debieron haberla acostado. O sea, sí había una silla de ruedas cerca, pero nosotros en el área médica lo que vemos es que si una paciente está parada y dice hay dolor y lo vemos un parto intempestivo, que ya viene el bebito, inmediatamente es acostarla, porque el riesgo es, como dice la doctora, para el niño. Entonces el riesgo más que todo es un instinto de sobrevivencia para el bebé. Acostarse, ponerse en una posición lo más cómodo porque el bebito ya viene. O sea, obviamente cuando ya hay 1 o 2 niños antes también el parto ya se entiende cómo puede ser. Pero en el caso de una primeriza, por ejemplo, que fuera una mamá primeriza y que de repente los dolores no le dan tiempo, lo importante es, primero la comunicación, tener un lugar adecuado, si no le da tiempo, si va en la ambulancia, si está en la calle, en el taxi, en el carro del esposo, lo que sea. ¿Cómo usted se prepara y dice, ok, esto va a pasar? Exacto. Entonces, ¿qué hago? Exacto, entonces ahí la paciente lo más indicado era eso, ponerse en una posición acostada, semisentada, incluso sentada pudiera haber estado, pero en una posición en donde no presionara al bebé, no lastimara a su bebé, porque como dice, o sea, lo que todos mencionamos, el bebé salió inmediatamente. Entonces, bien heroica la acción de la otra señora, porque casi que lo ha agarrado así. Para nosotros que atendemos partos, esto es sumamente complicado porque los bebés vienen llenos de líquido amniótico.
Entonces, lo que se trata ahí es de salvaguardar la vida del bebé. En ese caso, la mejor posición hubiera sido acostada con las otras señoras que estaban ayudando a ayudarle al bebé, porque eso es lo que viene, o sea, por el motivo por el que la paciente está ahí y por el que la paciente llega a un hospital es por el hijo, entonces por el bebito, y la vida del bebé es lo más preciado en este momento para nosotros, y la de la madre a la par, porque en el momento que el bebé nace, luego viene la placenta, entonces si la paciente está parada y sale la placenta, entonces la paciente se pudo haber desangrado. Entonces el problema no es tan sencillo como ver un parto, que todos lo vemos en los documentales y todo lo que pasa. En este caso, bien lamentable, fue de esa forma, pero lo que tratamos de dejar el mensaje a la población es que las señoras previamente tienen contracciones, tienen algún síntoma, sentirse mal, les digo yo a veces, con solo que usted se sienta mal, como un dolorcito de espalda, un dolor de vientre, o sea, llame, busque una ayuda, si no está a tiempo, vaya ya en el camino. Pues personalmente me tocó atender un parto en una ambulancia cuando todavía estaba en mi año social, y eso es lo más difícil porque el carro se va moviendo. Entonces, ¿cuántas veces no hemos visto las noticias de que alguien que va? Entonces, y de realmente pues la ambulancia iba a toda velocidad. Entonces, cuando ya era obvio que el bebito estaba casi que saliendo, pues entonces le pedimos al señor de la ambulancia que bajara la velocidad, porque lo peor que pudiera haber pasado es que todos, sin tener ninguna precaución, y el bebito ya estaba fuera. Entonces ese es el problema. Impactante. Así que impactante, pero la enseñanza que tenemos que tener de esto es que tenemos que estar preparados para un parto. Tanto la mamá, la ginecóloga, la neonatóloga, tenemos que estar todo el equipo. De hecho, yo eso le digo a usted, por todos los que estamos aquí estamos por usted, le decimos a la paciente, y por un bebé, que es lo que viene. Por el bebé, ¿verdad? Y por la salud de la mamá. Les agradecemos por su tiempo. No, ya saben, a la orden, mucho gusto. Qué placer con las dos, y recuerden realmente con los expertos, y si usted tiene alguna duda o alguna pregunta sobre si es mamá primeriza y se muere del miedo, tranquila niña, si yo sobreviví, créame que usted también. Ahí está. El Centro Pediátrico del Salvador con Angélica Lobo de Alvarenga, y es pediatra neonatóloga. Y también junto a ginecóloga, mastóloga, todóloga, le digo yo a la doctora Zulma Argentina Calderón, que lo puede encontrar en Clínica Doctora Zulma Calderón. Los teléfonos aparecieron en pantalla, tanto de la doctora Angélica como la doctora Zulma. Así que, bueno, también busquen en la fanpage las fotitos, doctora Zulma Calderón, ginecología y senología. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Vamos a una pausa y regresamos. Mientras tanto, nosotros nos quedamos chambreando sobre los bebés.